Hola, buenos días. Soy la doctora Marta Sánchez Jan de la Universidad de Cádiz y vengo junto con la doctora Rosalba Mancina Chávez de la Universidad de Sevilla para hacer la ponencia de un trabajo para el sexto Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. Estamos súper orgullosas de poder participar otro año más en este congreso porque hay una calidad de personas investigadores, compañeros, profesores que es incalculable, una calidad muy buena, así que nos agradece y nos sentimos agradecidas y orgullosas de poder participar este año en este congreso. Y venimos a presentar una investigación que hemos hecho sobre la emocionalidad y encuadres políticos en X. Son algunas lecciones desde Estados Unidos y España que hemos podido detectar tras el suceso tan dramático como fue la muerte del activista Charlie Kirk en el pasado 10 de septiembre de 2025. Así que hemos intentado examinar o investigar un poco cuáles fueron las reacciones de 5 cuentas de Twitter de políticos o de representantes de Estados Unidos y de 5 cuentas también de X de políticos españoles. Así que hemos hecho una comparación de discursos, son discursos emocionales tras la muerte de Charlie Kirk y qué implicaban en comunicación política contemporánea esta clase de discursos. La muerte de Charlie Kirk fue un foco público y este análisis de cómo X articula emociones, polarizaciones y discursos transnacionales en Estados Unidos y España ha sido un gran modo para que nosotros podamos investigarlo y así mostrar aquí los resultados, ¿no? En este caso nos hemos centrado en el evento de la muerte de Charlie Kirk y su repercusión inmediata en X. Hemos seleccionado la plataforma X como espacio central por su inmediatez y por su alcance. Además, hemos evaluado un alcance transnacional en el cual se producen conexiones discursivas entre Estados Unidos y España. La dinámica ha sido estudio de la emoción y la polarización que se configuran digitalmente. El objetivo de este estudio ha sido examinar respuestas de líderes de ambos países y la función simbólica y estratégica. Y por último, la síntesis ha sido la interacción o las interacciones en X que se redefinen de una manera clara la esfera pública digital y las estrategias políticas. Hemos descubierto cómo las emociones circulan, crean públicos afectivos y alimentan la polarización en la plataforma de X, ¿no? Se han declarado o hemos podido observar circulación de emociones como pueden ser ira, miedo, empatía, como motor de la viralidad y de la participación. Esas plataformas además establecen reglas de sentimiento que estructuran la interacción y priorizan efectos. Los públicos afectivos son audiencias organizadas por emociones que amplifican conflictos y movilizaciones. Y además la polarización afectiva en X hace que se produzca una separación de grupos ideológicos y que se refuercen las identidades emocionales. Además se hace constancia, se tiene constancia de que hay una implicación crítica, por lo tanto las emociones dirigen la agenda pública más que solo la información. ¿Cómo utilizan los líderes X para posicionar temas, probar marcos emocionales y polarizar las agendas en España? Pues de una manera que se utiliza una comunicación directa, el uso de X para evitar intermediarios y fijar agencias es fundamental por los partidos políticos, por distintas instituciones, para que así se salta, digamos, el paso de los medios de comunicación y directamente se fija esas agendas desde el punto de vista o desde por parte de los partidos, de los políticos, etcétera. Después hay un posicionamiento temático, se priorizan asuntos para reconfigurar las agendas públicas. Se hace también la prueba de marcos, se testean encuadres narrativos, crisis de héroes, de víctimas en tiempo real. Se hacen también encuadres emocionales, por supuesto, apelación al miedo, orgullo, empatía para maximizar el engagement. Se aprovechan sucesos, por ejemplo, se interpretan eventos para imponer la lectura pública, en este caso en la muerte de Charlie Kirk. Se produce una polarización estratégica, se intensifican las divisiones para movilizar las bases y redefinir las campañas. Y por último, se produce una medición y ajuste.
interactúan con mensajes según el engagement y la repercusión mediática. Pero en el duelo digital hay símbolos, hay humor y hay movilización. Por ejemplo, los emojis, las memes, los tributos públicos configuran el luto colectivo y los conflictos políticos. Contamos con los rituales digitales, emojis, tributos y publicaciones en X que estructuran un luto compartido. Manifestaciones simbólicas, memes y humor en Europa que reconfiguran las normas tradicionales del duelo, movilizaciones situacionales, reacciones públicas que derivan en una acción política si la muerte se asocia al conflicto o en este caso a la injusticia. Memoria y disputa, se producen reacciones que mezclan memoria histórica con conflictos políticos, mostrando la ambivalencia del duelo digital. Y por último hay una síntesis, luto digital y práctica simbólica. Este espacio público virtual hace que se dé una potenciación de la movilización. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo se hacen eco socialmente la sociedad y los actores políticos y los contextos en Estados Unidos y en España para que se alimenten una clase de discursos tóxicos? Pues en primer lugar, los ecos sociales hacen que se refuercen creencias. Los algoritmos amplifican contenidos afines y las burbujas reducen la exposición a la contrainformación. Pues en segundo lugar, la desinformación se usa como combustible de polarización afectiva. Noticias falsas y narrativas manipulan emociones. Después, la normalización del discurso de odio es usado por actores políticos, así se estigmatizan adversarios y las minorías y además se legitima ataques verbales y simbólicos. Y por último, en el contexto español se produce un conflicto internacional y debates internacionales. Por lo tanto, podemos ver como ejemplo que en X se muestran un aumento de mensajes polarizados. ¿Y cuáles son los objetivos de este estudio? Pues en este estudio hemos querido tener un objetivo general que significa, bueno, que consiste en comprender cómo los líderes políticos y mediáticos de Estados Unidos y España reaccionan en X ante la muerte de Charlie Kirk. Analizando los tonos, los marcos emocionales y las funciones comunicativas. Después tenemos una serie de objetivos específicos que consisten en identificar los tipos de reacción, si son duelo, silencio, crítica, y además su frecuencia y sus formas comunicativas. También hay un objetivo específico de comparar los discursos entre Estados Unidos y España para detectar diferencias en tonos, marcos emocionales y estrategias retóricas. Explorar cómo estas reacciones refuerzan identidades ideológicas, polarización afectiva y sobre todo en contextos transnacionales. Generar insumos para teorizar sobre funciones comunicativas, ya sean solidaridad, de legitimación, instrumentalización política. Y por último, sintetizar los hallazgos para recomendaciones de seguimiento mediático y lineamientos metodológicos. La metodología es un enfoque cualitativo comparativo sobre las publicaciones de Twitter en las siguientes 72 horas a la muerte del activista Charlie Kirk. En primer lugar, se hizo una selección de la muestra, se hizo una selección teórico-intencional de 10 cuentas influyentes, 5 americanas y 5 españolas. Después se produjo la recopilación de los datos, extracción de las publicaciones manual en Twitter o en X durante las 72 horas posteriores a la muerte. Después se produjo una codificación emocional, se codificaron tonos afectivos, los matices emocionales y todo este tipo de hallazgos frecuentes o presentes en las publicaciones. Después se hizo una codificación discursiva, se identificaron y encuadraron los discursos y las funciones comunicativas. Y por último se hizo un análisis comparativo en el que se comparaban las estrategias de duelo, silencio en el caso de que hay políticos que no han ni siquiera mencionado este acontecimiento, y la polarización política entre países. La muestra y justificación. Se han cogido 5 muestras americanas. En primer lugar, se ha cogido la cuenta de Turning Point USA, que es la que representaba el núcleo ideológico conservador asociado a Charlie Kirk. Después la cuenta de Donald Trump, porque es una figura clave del movimiento populista, además influencia mucho en la narrativa mediática. La cuenta del conservador Ben Shapiro, y que es un conservador influyente, comentarista estratégico sobre temas culturales.
Además, hemos utilizado la cuenta de Alexandria Ocasio-Cortez, que es la líder progresista crítica y además es el contrapunto ideológico y de movilización a las ideologías de Charlie Kirk. Y por último, se ha utilizado a la figura progresista de Ted Lieu con presencia crítica en debates y, y en respuestas a este tipo de movimientos. Con respecto a la muestra de justificación de las cuentas españolas, se ha hecho una selección ideológica para evaluar esta reapropiación o silencio ante la muerte de Charlie Kirk. Y entre las cuentas que hemos seleccionado han estado la de Santiago Abascal, que es de una cuenta de derecha radical. Se ha justificado de una manera que representa la franja más conservadora y de un activismo más identitario. Es útil además para detectar la reapropiación de conductas agresivas. Se ha utilizado también, se ha analizado la cuenta de Sánchez Feijóo, porque es un líder conservador institucional, es una figura conservadora, moderada y además permite contrastar un tono institucional frente a la cuenta de extrema derecha que puede ser la de Santiago Abascal. Después hemos contado con el análisis de la cuenta del presidente del gobierno, Pedro Sánchez Castejón, líder progresista. Tiene una presencia, además es importante porque tiene presencia en el gobierno y además representa un liderazgo progresista y es clave para analizar una respuesta oficial y retórica. Y después se han utilizado dos cuentas de la izquierda crítica, de la parlamentaria crítica también, pertenecientes a la izquierda activista como Ione Belarra, que es una vocería de la izquierda crítica a movimientos sociales, no se encuentra actualmente en el gobierno, pero es útil para observar la reapropiación desde el activismo. Y luego hemos utilizado también, analizado la cuenta de Gabriel Rufián como representación de la izquierda crítica desde el punto de vista del gobierno. ¿Qué pensaban ellos o cómo se manifestaron a este hecho tan concreto? ¿Y qué hemos visto en los resultados? Pues bueno, en los resultados de Estados Unidos ha habido patrones emocionales y roles discursivos. Se ha hecho un mapa crítico de tono y función por cuentas y se descubren que hay diferencias entre la derecha emocional y la izquierda que adopta un tono más institucional. Por ejemplo, en la cuenta de TPUSA, USA, tiene una alta emocionalidad, mensajes heroicos y movilizadores y además buscaba activar las bases con indignación y orgullo. Donald Trump, sin embargo, solo subió un vídeo, que fue un vídeo con un tono institucional y de unidad, con un lenguaje presidencial y llamamientos a la cohesión del pueblo americano tras el suceso. Ben Shapiro fue más polarizador y combativo, al igual que la primera cuenta analizada, con un lenguaje agresivo, además alimentaba esta confrontación retórica. Y las respuestas de Ted Lieu y de la cuenta AOC han sido con una respuesta moderada, condenan la violencia con enfoque institucional y apelación a normas y subrayando la legalidad y el repudio a la violencia, pero algo como de una manera muy institucional, sin meter a valorar, siempre diciendo que se valora cualquier tipo de violencia. Como conclusión de los resultados de este análisis a las cuentas americanas, hay una brecha más emocional de la derecha, movilizadora contra una izquierda más institucional o de centro. Que hablan sobre, optan por un silencio estratégico, evitando legitimar narrativas polarizadas. Como consecuencia, se produce una clara fragmentación discursiva y desconexión entre los actores y su público. Visto de convergencias y divergencias en las reacciones entre España y Estados Unidos. Bueno, pues en Estados Unidos los líderes institucionales adoptan un tono sobrio y autorizado, la derecha radical emocionalización intensa y teatralización, y la izquierda participación activa en la reacción pública y una emocionalidad general, mayor intensidad y confrontación que en España. En España los líderes institucionales usan un tono sobrio similar, la derecha radical emoción presente pero menos intensa, la izquierda además opta por el silencio y además se utilizan factores culturales y políticos en los que se producen usos simbólicos distintos. La derecha estadounidense utiliza la emoción como motor político
uso estratégico de la emoción, heroización y construcción de identidades colectivas frente a adversarios culpables, refuerzo de comunicaciones afectivas que facilitan una acción política coordinada, se operan en entornos polarizados y de posverdad donde la emoción supera la evidencia, apelación al sentimiento, y por último hay una implicación. La emocionalidad es el recurso político central colateral. Sin embargo, las estrategias despolarizadas de líderes progresistas en Estados Unidos han dado prioridad a la condena de la violencia por encima del duelo político, un tono sobrio y racional, un objetivo que es preservar la legitimidad institucional, reducir escaladas retóricas, también el efecto comunicativo, prácticas normativas que promueven un marco despolarizado y, por último, un enfoque racional para mitigar polarizaciones y proteger así a las instituciones. ¿Qué variaciones culturales y mediáticas hemos visto en el duelo digital? Pues como factores nacionales, contextuales y simbólicos moldean las respuestas afectivas en redes, se da una circulación global de eventos mediáticos, lo que no implica respuestas uniformes, hay diferencias marcadas entre Estados Unidos y España y que reflejan variaciones culturales en la gestión pública del duelo y además hay factores nacionales, contextuales y simbólicos mediante la expresión activa en redes. Además, hay una implicación que interpretan métricas sociales considerando los marcos culturales y mediáticos y, en resumen, podríamos decir que la viralidad no elimina la diversidad afectiva, sino que además exige un análisis más contextualizado. ¿Cómo estas narrativas de agresión alimentan la polarización? Pues amplifican la toxicidad por algoritmos que priorizan la indignación, politizan el duelo como herramientas de movilización por líderes conservadores, usan una narrativa de agresión sistemática que reproduce una estigmatización y discurso de odio, hay una dificultad para la reconciliación y aumento de la polarización afectiva transnacional y, por último, se produce el efecto mutuo. Son identidades que reforzadas exacerban divisiones sociales. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este estudio? Pues hay un ecosistema de reacciones polarizadas. Se produce esta comparación entre Estados Unidos y España sobre la estrategia discursiva en torno a la muerte de Charlie Kirk. Podemos decir que la muerte de Charlie Kirk ha generado reacciones polarizadas que reflejan estrategias discursivas y culturales por cada país. En Estados Unidos hay una emocionalidad intensa y dividida y discursos confrontacionales, y en España hay una menor intensidad emocional con asimetrías ideológicas claras. Además, las plataformas digitales son espacios que se han usado para legitimar posiciones políticas y además así fortalecer comunidades identitarias. Se han utilizado mecanismos como el duelo digital, el silencio o la confrontación como tácticas comunicativas y, por último, las implicaciones que ha tenido este estudio son que las respuestas públicas reproducen y amplifican polarizaciones culturales y políticas. ¿Qué implicaciones tienen para la comunicación política transnacional? Pues el duelo digital se usa como mecanismo de construcción de sentido colectivo y gestión de crisis simbólicas. La polarización afectiva transforma disensos en identidades emocionales comparadas. El silencio estratégico se usa para negociar poder comunicativo y resignificar eventos. Los contextos hiperconectados amplifican dinámicamente transaccionales y complejizan mediaciones simbólicas. Y por último, la política digital contemporánea es un espacio donde se negocian identidades, emociones y poder. Y aquí tenemos un poco también de la última parte de la exposición, que es la bibliografía que hemos utilizado para hacer este trabajo. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos. Encantadas de estar tanto mi compañera Rosalba y yo en este nuevo sexto Congreso Internacional Nodos del Conocimiento. Y gracias por vuestra escucha desinteresada y haber formado parte de nuestro público para esta presentación.